Augusto demanda a su esposa Victoria, a quien ama intensamente, no me cabe la menor duda. Le exige que regrese a la casa inmediatamente, hoy si es posible, y además que tome una terapia psicológica con su mamá para ver de qué manera la madre y ella pueden resolver, disolver, hacer funcionar lo que él considera es una relación enfermiza entre madre e hija. Y él quiere resolver esta situación, ama a su esposa. ¿Qué pasa? Mire, doctora, primero, yo a él lo amo demasiado y él lo sabe. Él lo primero que él hizo, que fue agarrar y tirar a mi mamá, como que sí, le puso las maletas como, chao, se va. Ella agarró y se fue para un motel. En lo que ella se va para el motel, pues obviamente yo me fui detrás de ella porque así no es la manera en la que se le trata a nadie. Eso no es así, Victoria. Yo me fui detrás de ella. Esto iba escalando. Esto no es una cosa que pasó de un día para otro. Y tú como esposa tenías que abrir los ojos y decir, espérate, aquí está pasando algo. Tienes razón, doctora. Porque esto no pasó de un día para otro. Él no echó a tu mamá porque es un grosero. Él viene soportando hechos y eventos que le vienen llenando el vaso de agua. Y ese día que lo criticaron mientras que él lavaba platos, pues fue el día que se le llenó el vaso de agua. Sí, doctora, pero yo no fui la que abandoné a mi hijo. Él llegó al motel, empezó a pegar 3 gritos y agarró y se llevó al niño. Entonces, yo no pude hacer nada. Aquí nadie está hablando de que tú abandonaste a nadie. Tú has abandonado tu matrimonio por seguir a tu mamá. ¿Por qué? No, mire, yo desde el principio fui bien franco con él y le expliqué absolutamente toda la situación que estaba pasando. ¿Cuál era? Nosotros, cuando yo vivía en Venezuela, nosotros éramos una familia de 4 personas. Mi papá tuvo un problema allá y un día para otro él dijo, mire, móntense en una camioneta que nos tenemos que ir. En lo que estamos en una camioneta, ve que nos están persiguiendo y él se vuelve loco, mi mamá estaba en el volante y bueno, la primera curva se estrelló y nos estrellamos y bueno, a los 3 días mi papá y mi hermano ya habían fallecido y mi mamá y yo nos enteramos. Esto lleva a que obviamente mi mamá y yo nos apegáramos demasiado. Yo obviamente, cuando yo sé que ya yo me voy a casar con él, yo lo primero que le digo es, mira, vamos a traernos a mi mamá. Mi mamá y yo, ok, sí llevábamos una relación hace tiempo de que éramos pegadas, de que estábamos siempre juntas, pero por la misma razón y lo mismo de lo que había pasado, antes. Ok, pero ¿hasta cuándo? Pero es que, doctora, era mi papá y mi hermano. Es de 2, no es de 3. O sea, ¿hasta cuándo tu mamá va a interferir en tu relación matrimonial de pareja? Es que ella no interfiere, mire, más bien ella nos ayuda, ella está con el bebé, ella se queda con... Él llega al trabajo. Entiende una cosa, cuando uno está recién casado y uno está formando un hogar, hay ciertas ayudas que son innecesarias, son interferencias, son obstáculos. Disculpe, doctora. Y la que tiene que poner el orden eres tú. Eres tú la que tienes que poner tus prioridades en orden. Sí. ¿Hasta cuándo vas a tener esta relación mamitis? Tienes un poco de mamitis. Mamitis. Doctora, yo he hablado con él y le digo, mira, vamos a sentarnos a ver, no sé, un poco de televisión, vamos a hablar nosotros 3. Ah, no, pero es que la convivencia, a él como que le afecta. A él no le gusta convivir con mi mamá, él ya para él es un estrés, él para él ya es un cargo porque eso ya... Doctora, que ya hubo una mala... Sí. Ok, dime esto, ¿cuál es la intención? ¿Que tu mamá se quede permanentemente aquí? Por los momentos sí. Esa es la intención. Sí. Yo no puedo seguir así. Yo necesito a mi mamá. Yo no puedo seguir ¿Para qué tú necesitas a tu mamá? Mire, yo cuando estudio, yo voy a estudio, yo estudio, tú trabajas, cuando él está en el trabajo y cuando yo estudio, ¿quién está en la casa con el bebé? ¿Quién es el que nos tiene, la que nos tiene el almuerzo listo? ¿Quién es la que nos tiene el café listo? ¿Qué? Perfecto, escúchame. Ok, tu mamá es buena, te ayuda en la situación, pero no tienen que interferir. Tu mamá puede tener un departamento, vivir en su departamento. Cuando tú estudias, ella venir, cuidar el bebé, preparar el almuerzo y luego irse para su departamento. Y cada cual tener su independencia y tener su libertad y tener su intimidad. Ok, ¿tú tienes testigo? Sí, yo tengo un testigo. Pasemos al testigo del demandante. Teníamos que llegar a esto. Pero uno tiene que poner las cosas en orden. Todo lo que está pasando. No. Y se tiene que ¿Qué tú le estás diciendo a tu marido? Dímelo a mí. ¿Qué le dijiste? Lo que quiero es que él entienda lo que está pasando. ¿Qué está y pasando? que se dé cuenta de que mi mamá la necesitamos aquí. Dímelo aquí, ¿qué está pasando? Que necesitamos a mi mamá. Mi mamá, ya yo se lo expliqué, cuando yo estudio, ¿quién se queda con el niño? Cuando él trabaja, ¿quién se queda con el niño? Mi mamá. Perfecto. Mi mamá es la que está con el niño. Perfecto, pero no tiene que formar parte de la fibra de tu matrimonio. Puede venir a ayudarte, puede asistirte,
pero no tiene por qué ser parte de tu matrimonio. Desde que ella llegó, No lo es. me Buenas cambió la tardes. historia. Hola, buenas tardes. ¿Su doctora. nombre cuál es? Patricia, yo soy la tía paterna de Victoria. Tía paterna, o sea, hermana de su papá, Sí, exactamente. de su difunto padre. Sí, doctora. Mire, realmente es como ella dice, ellas son muy unidas, es verdad, pero eso no viene a raíz del accidente. Eso viene desde antes. Mi hermano lo sufrió, nosotros como familia lo hemos padecido. Ella cuando estaba en Venezuela, ella nunca podía comer si la mamá no estaba, no dormía, no hacía nada si la mamá no estaba. Mi hermano, que era su papá, podría soportarlo, pero ¿cómo una esposa soporta eso? O sea, ellas no se dan cuenta que están enfermas, parecen unas garrapatas africanas todo el tiempo. ¿Y cómo son las garrapatas Pegadas africanas? ahí todo el tiempo. Nunca. Eso no puede Nunca ser, había mamá. oído lo de las garrapatas africanas. Ok. Malagradecido, ¿no? No, malagradecido. La mamá vino, ¿verdad que vino tu mamá? Pero ustedes se hablan entre ustedes todo el tiempo. lo que Qué faltaba, lindos doctora, son. está en todos lados. Tú los ves ahí, pero no resuelven. Tu mamá vino, ¿verdad? Se había tardado. Qué bueno. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta conocemos a la manzana de la discordia en este caso, que quizás sea una gran persona maravillosa, Parece una villana. pero quizás eres tú la que tienes que ver qué es lo que tú realmente quieres. Regresamos después de este receso. Quiero pedir disculpas a mi yerno. Qué enfermiza es tu mamá, qué manipuladora es. Doctora. Si tú no puedes con esto, él se quiere divorciar y te quedas con tu mamá el resto de tu vida. Caso cerrado.